El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados, cuando los primeros trabajadores comenzaron a llegar al sitio de construcción. El aire aún conservaba la frescura de la madrugada, pero pronto sería reemplazado por el calor sofocante del día. A lo lejos, el sonido de las primeras herramientas eléctricas resonaba en el ambiente, acompañado del eco de martillos golpeando madera y metal. Era una mañana como cualquier otra, con la misma rutina de siempre. Los obreros se reunían en pequeños grupos mientras bebían los últimos sorbos de café en vasos desechables. Algunos bromeaban entre sí, compartiendo anécdotas del día anterior o hablando sobre los partidos de fútbol del fin de semana. Otros repasaban la lista de tareas que les habían asignado para la jornada. El supervisor, un hombre de figura imponente y mirada severa, caminaba de un lado a otro con los planos en la mano, revisando cada detalle con precisión. Su presencia imponía respeto, y aunque tenía fama de ser estricto, todos sabían que era un hombre justo. Su voz, fuerte y clara, resonaba en el sitio cada vez que daba órdenes o corregía a alguien. En el corazón de la obra, Carlos y Raúl, dos obreros experimentados con años de trabajo en el rubro, estaban listos para empezar el día. Carlos, de rostro curtido por el sol y manos gruesas por el trabajo arduo, se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de comenzar. Raúl, por su parte, tenía una actitud más relajada, aunque su destreza con las herramientas era indiscutible. «Bueno, otro día más en el paraíso», dijo Raúl con una sonrisa irónica mientras se ajustaba los guantes de trabajo. «Si a este polvo y ruido le llamas paraíso, entonces sí, otro día más», respondió Carlos, sacudiéndose un poco de cemento seco del pantalón. Cerca de ellos, Miguel, el más joven del equipo, intentaba mover un saco de cemento. Apenas llevaba unos meses en la obra y aún no tenía la fuerza ni la resistencia de sus compañeros más veteranos. Pero no se rendía fácilmente. «Dale, muchacho, no lo abraces, cárgalo de una vez», bromeó Carlos al ver el esfuerzo de Miguel. «No te preocupes, en unos meses vas a poder cargar dos al mismo tiempo», añadió Raúl con una carcajada. Miguel sonrió, aunque el sudor ya comenzaba a resbalar por su frente. Sabía que, aunque se burlaban, en el fondo lo respetaban por su esfuerzo. El sitio de construcción estaba en plena actividad. Los obreros subían y bajaban de los andamios con habilidad, llevando materiales, clavando estructuras y vertiendo cemento en los cimientos de lo que algún día sería un edificio. Las máquinas pesadas rugían mientras movían tierra y escombros, y las voces de los trabajadores se mezclaban con el incesante ruido del trabajo. Pero entre todo aquel caos ordenado, un sonido diferente se filtró, apenas perceptible. Un sonido tenue, casi ahogado por el estruendo de la obra. Carlos, que en ese momento recogía una tabla de madera, frunció el ceño y se quedó quieto. ¿Escucharon eso? Raúl, que estaba en medio de una mezcla de cemento, alzó la vista. ¿El qué? Carlos se quedó en silencio por un momento, afinando el oído. El sonido volvió a escucharse, esta vez un poco más claro. Un gemido, suave y entrecortado, que parecía venir de algún lugar cercano. «Eso», señaló, apuntando hacia una pila de escombros. «Viene de ahí». Miguel dejó el saco de cemento a un lado y se acercó con cautela. Parece un animal», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los tres hombres intercambiaron miradas. Aunque llevaban años en construcción, nunca antes habían encontrado algo como esto. Sin perder más tiempo, caminaron hacia la pila de escombros, moviendo con cuidado algunas tablas y bloques de cemento. El gemido se hizo más claro. «Aquí hay algo», dijo Raúl, inclinándose para apartar una viga rota. Debajo de los escombros, envuelto en polvo y suciedad, una pequeña figura se movía débilmente. Su cuerpo estaba temblando, cubierto de tierra y con el pelaje enmarañado. «Es un cachorro», exclamó Miguel, sorprendido. El animal respiraba con dificultad,
Su pequeño cuerpo subía y bajaba de manera irregular. Sus ojos estaban apenas abiertos y parecía demasiado débil para moverse. Carlos se arrodilló a su lado y con sumo cuidado lo levantó entre sus manos. La criatura gimió débilmente, como si estuviera pidiendo ayuda. «Pobrecito, está completamente sucio y parece que lleva aquí un buen rato», comentó Raúl, observando las condiciones del pequeño animal. Miguel miró a su alrededor. «¿Creen que alguien lo dejó aquí?». Carlos negó con la cabeza. «No lo sé, pero si no lo encontramos a tiempo, quién sabe qué habría pasado». Los tres obreros se quedaron en silencio por un momento, mirando al indefenso cachorro en sus manos. Aunque el trabajo en la construcción solía ser duro y agotador, en ese instante todo lo demás pareció detenerse. En sus rostros, antes marcados por la rutina, apareció una expresión diferente. Algo en ellos cambió. El cachorro, que había sido encontrado entre los escombros de lo que algún día sería un nuevo hogar para alguien, ahora dependía completamente de ellos. Y aunque aún no lo sabían, este pequeño hallazgo marcaría un antes y un después en sus vidas. Carlos se quedó inmóvil, con la mirada fija en la pila de escombros. Un movimiento leve, casi imperceptible, había captado su atención. Entre la maraña de madera astillada, polvo y pedazos de cemento, algo pequeño se removía débilmente. «Oigan, vengan acá un momento», llamó, sin apartar la vista del lugar. Raúl y Miguel, que estaban terminando de ajustar unas tablas, giraron la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Raúl, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No lo sé, pero creo que hay algo aquí». El tono serio en la voz de Carlos bastó para que los otros dos se acercaran de inmediato. «¿Algo?», repitió Miguel, arqueando una ceja. «Se movió, justo ahí», dijo Carlos, señalando con el mentón. Los tres hombres se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, el movimiento volvió a producirse. Una pequeña figura se retorció apenas entre los escombros, y un sonido apagado, como un gemido lastimero, se filtró entre el polvo y la madera rota. «Es un animal», exclamó Miguel, dando un paso adelante. «Espera, no te apresures», lo detuvo Carlos, extendiendo una mano. «No sabemos en qué condiciones está. Si movemos algo mal, podríamos lastimarlo más». Raúl, con su experiencia en el trabajo manual, evaluó la situación rápidamente. «Tenemos que despejar esto con cuidado. Si las tablas están apiladas de cierta forma, cualquier movimiento brusco podría hacer que caigan encima del pobre bicho». Los tres asintieron y, con suma precaución, comenzaron a quitar los escombros, uno por uno. Primero apartaron los pedazos de ladrillo sueltos, luego las astillas de madera que sobresalían como púas. Cada movimiento era calculado, cada pieza retirada con sumo cuidado para evitar cualquier colapso. El gemido se hizo más claro, un sonido suave pero cargado de angustia. El pequeño ser atrapado allí dentro estaba consciente, pero evidentemente asustado y en condiciones frágiles. Cuando finalmente quitaron la última tabla grande, la figura quedó completamente expuesta. Era una pequeña criatura, envuelta en polvo y suciedad, temblando de manera casi imperceptible. Su pelaje estaba apelmazado, sus patas recogidas bajo su cuerpo en un intento instintivo de protegerse. «Es un cachorro», susurró Miguel, inclinándose un poco. Carlos se agachó y extendió una mano con cautela, temiendo asustarlo aún más. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo». El cachorro parpadeó lentamente, su respiración entrecortada y débil. Parecía agotado, como si hubiera estado luchando por salir sin éxito durante mucho tiempo. «Debe haber quedado atrapado aquí hace horas, o tal vez desde ayer», dijo Raúl, evaluando su estado. «Está completamente cubierto de tierra». Carlos pasó los dedos con suavidad por la cabeza del cachorro, tratando de reconfortarlo. «Tenemos que hacer algo. No podemos dejarlo así».
Los tres trabajadores se miraron entre sí. Apenas unos minutos antes, su única preocupación era avanzar con el trabajo del día. Ahora, de repente, tenían una nueva prioridad: salvar aquella diminuta vida que, de algún modo, había aparecido en su camino. Carlos sostuvo al pequeño animal con extremo cuidado, sintiendo su cuerpo tembloroso entre sus manos. El cachorro estaba completamente cubierto de tierra, su pelaje apelmazado y sucio. Su respiración era entrecortada, como si el esfuerzo de haber estado atrapado le hubiera consumido casi toda su energía. Raúl, aún inclinado cerca de la pila de escombros, frunció el ceño mientras lo observaba. Se ve muy mal. Está temblando. Miguel se acercó un poco más, evaluando la frágil condición del animal. No sabemos cuánto tiempo ha estado aquí atrapado. Puede estar deshidratado o, peor aún, herido. Carlos asintió lentamente, sintiendo la liviandad extrema del cachorro en sus manos. Era tan ligero que casi parecía una pluma. Está demasiado flaco. No sé si es por la suciedad o porque realmente no ha comido en días. El cachorro emitió un débil gemido, un sonido que hizo que los tres hombres se miraran con preocupación. Habían encontrado animales callejeros antes, pero este en particular tenía algo diferente, algo que les hacía sentir un peso extra en el pecho. Raúl se enderezó y pasó una mano por su cabello. No podemos simplemente dejarlo aquí. Si lo abandonamos ahora, no sobrevivirá. Carlos miró a su alrededor. El sitio de construcción no era un lugar seguro para ningún animal, mucho menos para un cachorro que apenas podía sostenerse en pie. Entre los escombros, las herramientas pesadas y el constante movimiento de los trabajadores, era solo cuestión de tiempo antes de que algo le pasara si lo dejaban sin atención. Necesitamos limpiarlo primero, sugirió Miguel, revisando su ropa para ver si tenía algún trapo con el que pudiera envolverlo. Tal vez cuando se sienta mejor, podremos ver si tiene alguna herida o algo más. Carlos asintió y, con extremo cuidado, llevó al cachorro hacia un pequeño espacio donde solían guardar sus pertenencias. Allí, Raúl encontró una botella de agua en su mochila y la destapó rápidamente. Voy a ver si puede beber un poco. Derramó unas gotas de agua en la palma de su mano y la acercó al hocico del cachorro. Al principio, la pequeña criatura pareció demasiado débil para reaccionar, pero después de unos segundos, sacó su lengua y lamió la humedad con torpeza. Eso es, pequeño, murmuró Raúl con una leve sonrisa. Tienes que reponerte. Carlos, aún sosteniéndolo con suavidad, sintió como el animal se relajaba apenas un poco, como si la presencia de los trabajadores le diera cierta seguridad. ¿Creen que sea de alguien?, preguntó Miguel, mirando alrededor, como si esperara que algún dueño apareciera de la nada. No lo sé, respondió Carlos. No tiene collar, y si alguien lo hubiera estado buscando, ya habríamos oído algo. Raúl suspiró, cruzándose de brazos. Sea como sea, lo importante ahora es asegurarnos de que esté a salvo. Los tres hombres se quedaron en silencio por un momento, observando al cachorro, que parecía luchar por mantenerse despierto. Era frágil, vulnerable, y sobre todo, completamente indefenso en un mundo que no se detenía por nadie. Carlos sintió una extraña sensación en el pecho. Nunca había sido una persona particularmente sentimental, pero algo en aquella criatura despertaba un instinto protector en él. Vamos a cuidarlo, dijo finalmente. No sé cómo, pero no lo dejaremos solo. Miguel y Raúl asintieron sin dudar. En ese momento, el trabajo en la construcción pasó a un segundo plano. Lo único que importaba era aquel pequeño ser que necesitaba su ayuda. Carlos se arrodilló en el suelo con el pequeño animal en sus manos, sintiendo la fragilidad de su diminuto cuerpo tembloroso. Sus patas, delgadas y débiles, apenas lograban moverse. Su respiración seguía siendo irregular, pero al menos no parecía estar inconsciente. Aún así, su estado era preocupante.
No podemos dejarlo así, murmuró Miguel, mirando con preocupación el sucio pelaje apelmazado del cachorro. Está cubierto de tierra y quién sabe qué más. Raúl, que ya había sacado una botella de agua, asintió. Voy a traer más, pero necesitamos algo con que limpiarlo. Carlos miró a su alrededor. En el improvisado almacén del sitio de construcción, donde guardaban sus herramientas y algunas pertenencias personales, encontró un trapo viejo y una cubeta metálica. Podemos usar esto, dijo, mostrando la cubeta. No tenemos jabón, pero al menos podremos quitarle la mayor parte de la suciedad. Raúl se apresuró a llenar la cubeta con agua de una de las botellas de emergencia que tenían guardadas. El agua no era tibia, pero tampoco estaba helada, lo suficiente para que el cachorro pudiera tolerarla sin entrar en shock. Carlos sostuvo con extremo cuidado al pequeño animal y sumergió sus patas delanteras en el agua, esperando su reacción. En un primer momento, el cachorro se tensó y emitió un leve gemido, pero al notar que no le hacían daño, dejó de resistirse. Tranquilo, pequeño, susurró Miguel, mientras con las manos comenzaba a frotar suavemente el pelaje enredado y cubierto de polvo. Vas a sentirte mucho mejor. El agua rápidamente se tiñó de un marrón oscuro mientras la suciedad se desprendía de su cuerpo. Sus patas, antes rígidas y sucias, comenzaron a recuperar un color más natural. Sin embargo, no solo había tierra en su pelaje, al frotar con más cuidado, descubrieron algunas pequeñas heridas superficiales, probablemente causadas por los escombros. Tiene raspones aquí, señaló Raúl, tocando con suavidad el lomo del animal. Nada grave, pero sí necesita atención. Carlos sintió que la criatura se relajaba en sus manos a medida que el agua eliminaba el polvo y la mugre que cubría su diminuto cuerpo. Mira eso, susurró Miguel con una sonrisa. Se está acostumbrando. Efectivamente, el cachorro ya no mostraba señales de incomodidad. Aunque su estado seguía siendo débil, poco a poco parecía más alerta. Sus pequeñas orejas se movían ante los sonidos a su alrededor, y sus ojos, antes cubiertos de suciedad, parpadearon con más claridad. Carlos tomó el trapo viejo y lo usó para secarlo con delicadeza. Mientras lo hacía, el cachorro dejó escapar un leve suspiro y, para sorpresa de todos, apoyó su diminuta cabeza contra la mano de Carlos, como si buscara consuelo o calidez. Los tres hombres se quedaron en silencio, sorprendidos por el gesto. Parece que confía en ti, comentó Raúl con una sonrisa. Carlos sintió algo en su interior, una sensación extraña y cálida que no podía explicar. Nunca había tenido mascotas, ni se había considerado una persona especialmente cariñosa con los animales, pero algo en aquel pequeño ser indefenso le despertaba una inesperada ternura. Solo está agotado, respondió en voz baja, pero no pudo evitar acariciar con suavidad la cabeza del cachorro. Miguel terminó de secarlo y lo envolvió con el trapo viejo, asegurándose de que no volviera a enfriarse. Ahora necesitamos algo de comida, dijo. No sé cuánto tiempo ha estado sin comer, pero no puede seguir así mucho más. Raúl frunció el ceño, pensativo. Podemos revisar en el comedor. Tal vez alguien tenga algo que podamos darle. Carlos miró al cachorro, que ahora respiraba con más tranquilidad. Aunque todavía estaba débil, su pequeño cuerpo ya no temblaba tanto, y parecía aferrarse a ellos, como si en su instinto supiera que le estaban dando una oportunidad. Sin darse cuenta, los trabajadores habían pasado de simples testigos a protectores de aquella vida diminuta. Ahora ya no era solo un hallazgo inesperado en la construcción, sino una pequeña criatura que dependía completamente de ellos. Mientras el pequeño animal descansaba envuelto en el trapo, los trabajadores comenzaron a observarlo con más detenimiento. Ahora que la suciedad había desaparecido, sus rasgos eran más visibles. Carlos, que aún sostenía al cachorro en su regazo, frunció el ceño al notar algo extraño. Oigan, ¿no creen que sus orejas son demasiado puntiagudas?, dijo en voz baja, señalando la cabeza del animal. Raúl,
que estaba revisando una vieja caja en busca de algo de comida, levantó la vista. ¿Cómo dices? Sus orejas, insistió Carlos. Y también su hocico. No sé, no parece un perro normal. Miguel se acercó un poco más, inspeccionando con curiosidad el rostro del pequeño. Ahora que lo mencionaban, había algo diferente en su estructura. Su hocico era un poco más alargado que el de un cachorro común, y sus ojos, ahora más despiertos, tenían un brillo curioso, una intensidad que lo hacía parecer salvaje. Pues sí, ahora que lo dices, Miguel ladeó la cabeza. No se parece a ningún perro que haya visto antes. Raúl se encogió de hombros. Tal vez es una raza poco común, dijo, aunque en su voz había una nota de duda. No todos los perros tienen la misma apariencia. Carlos, sin embargo, no estaba convencido. He visto cachorros callejeros antes, y este se ve distinto. Los tres hombres intercambiaron miradas, y por un momento reinó el silencio. La idea flotaba en el aire sin que nadie se atreviera a decirla en voz alta. ¿Y si no era un perro? Miguel fue el primero en romper el silencio. ¿Y si no es un cachorro? La pregunta dejó a todos inquietos. No tenía sentido, ¿verdad? Después de todo, lo habían encontrado débil, indefenso, necesitando ayuda. Pero cuanto más lo miraban, más evidente se hacía la sensación de que algo no encajaba. No podemos saberlo con seguridad, dijo Raúl al cabo de unos segundos. Pero si hay dudas, deberíamos preguntarle a alguien que sí sepa. Carlos asintió, mirando de nuevo al pequeño animal. Voy a llamar a mi prima, dijo finalmente. Trabaja en un centro de rescate de vida silvestre. Si alguien puede decirnos qué es ella. Raúl y Miguel estuvieron de acuerdo. La incertidumbre los había atrapado, y ahora no podían simplemente ignorarla. Mientras Carlos sacaba su teléfono y marcaba el número, los otros dos siguieron observando al pequeño, que, ajeno a la discusión, se había acurrucado en el trapo y respiraba con tranquilidad. No sabían qué iban a descubrir, pero algo les decía que estaban a punto de sorprenderse aún más. Cuando la camioneta blanca del centro de rescate se detuvo junto a la obra, los trabajadores dejaron lo que estaban haciendo y se reunieron cerca. Había expectación en el aire, una mezcla de ansiedad y curiosidad por saber qué diría el experto. Carlos fue el primero en acercarse cuando una mujer bajó del vehículo. Era Elena, su prima, una bióloga que llevaba años trabajando con fauna silvestre. Vestía un uniforme verde con el logo del centro de rescate en la manga y llevaba consigo un pequeño maletín. ¿Dónde está el cachorro del que me hablaste?, preguntó mientras se ajustaba la gorra. Carlos señaló hacia el rincón donde habían improvisado un pequeño nido con mantas. El animalito estaba enroscado, con la nariz enterrada en su propio pelaje, respirando con calma. Elena se agachó y lo observó con detenimiento. Con mucho cuidado, lo tomó entre sus manos y comenzó a examinarlo. Revisó sus patas, su hocico, sus orejas. Lo giró levemente para comprobar su estado físico y luego le abrió suavemente la boca para examinar sus pequeños dientes. Los trabajadores contuvieron la respiración, esperando su veredicto. Finalmente, Elena alzó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción. Bueno, muchachos, esto no es un cachorro. Carlos sintió que el estómago le daba un vuelco. ¿Qué?, exclamó Raúl. Entonces, ¿qué es? Elena sonrió con suavidad y acarició la cabeza del pequeño animal, que se removió ligeramente. Es un zorro, dijo con seguridad. Un zorro rojo, para ser exactos. Hubo un instante de absoluto silencio. ¿Un zorro?, repitió Miguel, incrédulo. Así es, confirmó Elena. Por eso notaron que tenía rasgos inusuales. Su hocico es más largo y sus orejas son más puntiagudas que las de un perro. Además,
Su pelaje tiene una textura diferente. Carlos parpadeó, tratando de asimilar la noticia. Pero, ¿cómo terminó aquí? Elena suspiró, su expresión se tornó más seria. Los zorros jóvenes a veces quedan huérfanos si su madre es atropellada o casada. También puede haber sido separado de su familia por algún accidente o depredador. Es raro encontrar uno tan pequeño y solo, pero no es imposible. Raúl cruzó los brazos, todavía impactado. ¿Y qué hacemos con él? Elena sonrió, notando la preocupación genuina en sus rostros. Lo primero es asegurarnos de que esté sano. Lo llevaremos al centro de rescate para examinarlo con más detalle. Si está en buenas condiciones, podremos criarlo hasta que sea lo suficientemente fuerte para volver a la naturaleza. Carlos miró al pequeño zorro con una nueva perspectiva. Horas atrás, lo había sostenido creyendo que era un cachorro indefenso, y ahora sabía que era un animal salvaje que tenía su propio destino. ¿Crees que podrá sobrevivir allá afuera?, preguntó en voz baja. Elena asintió con seguridad. Si lo cuidamos bien y le enseñamos a valerse por sí mismo, sí. Aún es joven, pero los zorros son muy inteligentes. Aprenderá a cazar y a defenderse. Miguel se rascó la cabeza, todavía procesando todo. Vaya, nunca pensé que terminaría el día rescatando a un zorro. Todos rieron, pero había en sus rostros una nueva expresión, respeto y asombro. Lo que había comenzado como un simple hallazgo en los escombros se había convertido en una experiencia única, una historia que recordarían para siempre. Y lo más importante, el pequeño zorro ahora tenía una oportunidad. El descubrimiento de que el pequeño animal no era un perro, sino un zorro salvaje, cambió por completo la situación. Hasta ese momento, los trabajadores habían actuado con la certeza de que estaban salvando a un cachorro abandonado, quizás de alguna camada perdida. Pero ahora enfrentaban una encrucijada, ¿qué hacer con él? Carlos, que había sido el primero en encontrarlo, estaba sentado en una pila de tablones, observando cómo el pequeño zorro dormía acurrucado en una manta improvisada. Parecía tan frágil, tan indefenso. Había pasado solo unas pocas horas con él, pero ya sentía un lazo especial. No sé, muchachos, dijo finalmente. Se ve tan chiquito, tan solo. ¿No podríamos quedarnos con él hasta que esté más fuerte? Los demás intercambiaron miradas. La idea era tentadora, sobre todo porque después de rescatarlo y bañarlo, el zorro parecía menos un animal salvaje y más un compañero que necesitaba ayuda. No es un perro, intervino Raúl, cruzándose de brazos. No podemos solo llevárnoslo a casa como si fuera una mascota. Pero si lo dejamos en la calle, ¿qué posibilidades tiene?, insistió Carlos. Míralo, apenas se puede mantener despierto. Un murmullo de duda se extendió entre los trabajadores. Algunos estaban de acuerdo en que no podían simplemente soltarlo de nuevo, pero otros sabían que un animal silvestre no debía quedarse con ellos. En ese momento, el capataz, un hombre de rostro curtido por el sol y de pocas palabras, se acercó y miró al pequeño zorro envuelto en la manta. Esto no es decisión nuestra, dijo con firmeza. Hay gente que se encarga de estos animales, y ellos sabrán qué hacer mejor que nosotros. La decisión estaba tomada. Uno de los trabajadores sacó su teléfono y buscó el número de un centro de rehabilitación de vida silvestre cercano. Después de unos minutos de conversación, les aseguraron que enviarían a alguien para recogerlo y brindarle la atención que necesitaba. Carlos suspiró y miró al pequeño zorro una vez más. Había deseado, aunque fuera por un momento, que pudieran criarlo, verlo crecer, asegurarse de que estuviera bien. Pero sabía que no era lo correcto. Poco después, una camioneta del centro de rehabilitación llegó al sitio de construcción. Una mujer vestida con un uniforme verde descendió y se acercó con una jaula acolchonada. Saludó a los trabajadores y se agachó junto a Carlos para examinar al zorro con delicadeza.
Está deshidratado, pero parece fuerte, comentó con una sonrisa tranquilizadora. En el centro lo cuidaremos y nos aseguraremos de que pueda volver a la naturaleza cuando esté listo. Carlos asintió, aunque sintió un nudo en la garganta al ver cómo la mujer lo levantaba con cuidado y lo colocaba en la jaula. El pequeño abrió los ojos por un momento y lanzó un leve gemido. «Van a avisarnos cómo le va, ¿verdad?», preguntó Raúl, cruzándose de brazos. «Por supuesto», respondió la mujer. «Cuidamos a cada animal como si fuera nuestro. Cuando esté listo para regresar a su hábitat, podrán saberlo». Los trabajadores observaron en silencio cómo la camioneta se alejaba con su pequeño rescatado. Una mezcla de alivio y melancolía quedó en el aire. No era fácil despedirse, pero sabían que habían hecho lo correcto. Carlos miró al cielo y se preguntó qué le deparaba el futuro a aquel pequeño zorro. Tal vez algún día, cuando estuviera trabajando en otro sitio, vería una sombra entre los árboles, un destello de ojos brillantes observándolos desde la distancia. Y quizás, en lo más profundo de su instinto salvaje, aquel zorro aún recordaría a los hombres que, por un breve momento, fueron su familia. El pequeño zorro fue recibido con brazos expertos en el centro de rehabilitación. Desde el momento en que llegó, comenzó su largo camino hacia la recuperación. Los primeros días fueron críticos. Necesitaba atención constante para superar la deshidratación y la desnutrición, pero, gracias a la dedicación del equipo de cuidadores, comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos lo alimentaron con una dieta especializada que ayudó a restaurar su fuerza. Cada pequeño avance era una victoria, y los trabajadores del sitio de construcción recibían noticias frecuentes sobre su estado. A medida que pasaban los días, el zorro comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, aunque en un principio parecía perdido y confundido en la jaula. No era un cachorro domesticado, su naturaleza salvaje aún estaba muy presente. Sin embargo, los cuidadores sabían cómo manejarlo. Lo estimulaban a mover las patas, le proporcionaban pequeños estímulos para que se sintiera seguro. Lo más importante era su bienestar emocional. Para un animal como él, recuperar su instinto era tan esencial como restaurar su cuerpo. Cada vez que el centro recibía una llamada o mensaje, los trabajadores del sitio de construcción sentían un pequeño destello de esperanza. Sabían que estaban tomando la decisión correcta al dejarlo en manos de profesionales, pero no dejaban de pensar en cómo se adaptaría al mundo natural después de todo lo que había pasado. ¿Sería capaz de regresar a la vida salvaje? ¿Sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir solo? Finalmente, llegó el día que todos esperaban. El zorro estaba listo para regresar a su hogar, al bosque que había dejado atrás cuando se encontraba atrapado en los escombros. Fue un momento emotivo para todos los involucrados, desde los cuidadores hasta los trabajadores que lo habían rescatado. Nadie sabía si el zorro los recordaría, pero todos sabían que, en algún lugar de su corazón salvaje, una parte de ellos se quedaría con él. El centro de rehabilitación organizó la liberación, invitando a los trabajadores para que pudieran ser testigos del regreso del animal a su hogar natural. Se preparó el traslado en una pequeña camioneta y, en el trayecto hacia el bosque, hubo una mezcla de emociones, alegría por verlo sano y fuerte, y tristeza por saber que sería la última vez que lo verían. Cuando llegaron al punto de liberación, el zorro, con su pelaje brillante y su mirada decidida, fue colocado en el suelo. Durante un momento, permaneció inmóvil, observando el entorno como si estuviera reconociendo el lugar. Luego, en un suspiro que parecía una mezcla de alivio y determinación, dio unos pasos hacia el espeso bosque. Los trabajadores se quedaron allí, mirando cómo su rescatado se adentraba en la naturaleza. Había algo profundamente reconfortante en ver que el animal había superado la adversidad y ahora era libre. Aquel día, mientras caminaban de regreso al vehículo, no podían evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. Lo que al principio parecía una simple tarea de rescate se había convertido en una lección sobre la vida y la naturaleza. Habían salvado una vida, sí,
pero también habían sido testigos de la fuerza que reside en cada criatura, de la resiliencia que a veces subestimamos. La experiencia los había tocado de formas que no podían articular del todo, pero que sabían que llevarían consigo por mucho tiempo. El pequeño zorro, al caminar por el bosque, era un recordatorio de que cada vida, por más frágil que parezca, tiene un propósito. Y para los trabajadores del sitio de construcción, esa lección les abrió los ojos a la importancia de proteger y respetar a la vida silvestre que, a menudo, pasa desapercibida en la rutina diaria. La bondad, el cuidado y la empatía que habían mostrado hacia el zorro se habían convertido en una parte integral de su ser, dejándolos más conscientes de su responsabilidad hacia el mundo natural. El proceso de rescatar al zorro no solo les enseñó a los trabajadores sobre el valor de la vida salvaje, sino que les mostró una lección más profunda sobre la empatía. Al principio, muchos de ellos solo veían al pequeño zorro como una criatura que necesitaba ser rescatada, algo vulnerable que debía ser salvado. Pero, a medida que avanzaba la historia, se dieron cuenta de que también ellos se estaban transformando en una especie de salvadores de su propio entendimiento sobre el mundo natural. La experiencia los conectó de una manera inesperada con la naturaleza. En medio de su rutina diaria de trabajo, rodeados de maquinaria pesada y el ajetreo de la construcción, algo tan frágil como un zorro había logrado impactarlos profundamente. Cada uno de ellos pasó a ser consciente de la importancia de actuar con compasión no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los animales y el ecosistema en el que viven. Reflexionaron sobre cómo, a veces, la vida nos pone a prueba de formas que no podemos anticipar. Ese simple descubrimiento de un cachorro atrapado en escombros, que parecía un accidente sin importancia, resultó ser una lección sobre lo que significa tener un corazón dispuesto a ayudar. A veces, los momentos más pequeños pueden abrir puertas a aprendizajes vitales. Lo que comenzó como una situación caótica y preocupante se transformó en un recordatorio de que nuestras acciones, por más simples que parezcan, tienen el poder de cambiar el curso de la vida, incluso para un ser tan pequeño y vulnerable. A través de este proceso, también se dieron cuenta de la importancia de proteger a la fauna silvestre, que a menudo se ve desplazada por el avance humano. El zorro, que había sido rescatado de las ruinas de un mundo construido por los hombres, les mostró que la naturaleza necesita ser protegida, no solo porque es valiosa en sí misma, sino porque nuestra propia humanidad depende de ella. El acto de salvar al zorro no solo fue un gesto de compasión, sino también una afirmación de que la vida, en todas sus formas, merece ser respetada y cuidada. Al final, el zorro representó algo mucho más grande que un simple rescate, simbolizó la conexión que todos compartimos con el mundo natural. Así, los trabajadores, con sus corazones más grandes y su mente más abierta, comprendieron la necesidad urgente de actuar en defensa de los animales en peligro y el medio ambiente. Y, por encima de todo, la lección de que nunca sabemos cuándo la vida nos desafiará a hacer lo correcto, pero que siempre es importante responder con empatía, bondad y respeto hacia todo ser vivo.